un poco la idea de la clase de hoy es presentar esas tensiones conceptuales y por lo tanto tratar de ir avanzando progresivamente para tratar de ir develando qué es esto que denominamos, ¿no?, el orden clandestino, que es un poco el concepto clave, ¿no?, que aparece en ese sentido en la bibliografía. Un poco lo que les quería plantear con respecto a esto tiene que ver con cierta variación o cierta modificación del título con el que en principio nosotros trabajamos el tema 9. Por un lado está la cuestión de la informalidad. Evidentemente hay en el contexto de la globalización un crecimiento de la informalidad. Vamos a ver que ese crecimiento de la informalidad de alguna manera se explica por el impacto que genera el fenómeno de la globalización sobre las normas, sobre las reglas y sobre las leyes, ¿sí? Pero me gustó un poco más la idea de pensar la cuestión de la globalización oculta, un poco para referir al texto de Messinger, el texto que trabajamos allá por las primeras clases. Recuerdan ustedes que Messinger señalaba que además de esas tres fases o además de esos tres momentos en el periodo de la globalización, podríamos encontrar algunas tendencias que de alguna forma se extendían y se configuraban a lo largo de esos 40 años. Entre ellas, podríamos decir que aparecía en primer lugar la cuestión de la revolución en las tecnologías de información y comunicación, la expansión de los datos y la transformación en ese sentido de la vieja maquinaria fordista en un nuevo tipo de dispositivo tecnológico basado en una nueva forma de automatización. Pero además de eso, podríamos incorporar dos elementos más que también eran sumamente visibles. En segundo lugar, la cuestión de las migraciones, algo que ya mencionamos en la clase anterior, pero también el fenómeno de la globalización oculta. Y cuando hablamos de la globalización oculta, estamos hablando de un conjunto de procesos, de un conjunto de comportamientos, de un conjunto de prácticas que comienzan a cobrar relevancia sustancial en el periodo de la globalización. Pero cuando decimos globalización oculta, decimos el concepto oculto no porque no sea visible, sino porque no formaría parte de los aspectos más identificables de la globalización, aunque de alguna manera ocurren y operan en el trasfondo global. Cuando hablamos entonces del fenómeno de la globalización oculta, hay una de las cosas que señala Messinger y que es sumamente interesante, es el crecimiento de un conjunto de prácticas que van a empezar a cobrar sumamente relevancia. Entre ellas, el tráfico de personas, ¿sí?, las inmigraciones ilegales. Cuando decimos tráfico de personas estamos hablando a nivel muy general, donde se incluye trata de mujeres y niños, trabajadores forzados. Piensen que hay organizaciones en diferentes partes del mundo. Habrán leído las noticias con respecto a la decisión de España de detener ese contingente migratorio que estaba intentando ingresar vía Marruecos, ¿no? Y hay organizaciones ocultas que operan fundamentalmente en el tráfico de personas, tratando de garantizar, por ejemplo, que estos migrantes ilegales lleguen, por ejemplo, a los países o a las ciudades del primer mundo. También la producción clandestina de bienes de consumo, ¿sí?, el otro elemento que es determinante, el trabajo no ajustado a las normas nacionales o internacionales, el comercio ilegal, ¿sí? Cuando hablamos de comercio ilegal hablamos del comercio sin pagar impuestos, ¿sí?, o incluso el comercio ilegal de sustancias prohibidas, el tráfico de armas, ¿sí?, la comercialización de obras de arte, la producción y comercialización de drogas, etcétera. Es decir, hay una enorme cantidad de tráficos, de comercio, de circuitos que no se ajustan directamente al orden de lo que podríamos nosotros denominar el orden de lo legal. Por eso, la globalización oculta tiene que ver concretamente con ese conjunto de fenómenos. Y a ese conjunto de fenómenos también, de alguna manera, se suma el tráfico de influencia política, ¿sí?, en el sentido de, bueno, el pago de coimas, un poco como señalaban ustedes en el caso de la corrupción, ¿sí?, y fundamentalmente los aportes, no porque no sean legales en muchos casos, pero sí los aportes que no pueden ser justificados por parte de los empresarios para el financiamiento de la política. Nosotros vamos a trabajar en la segunda parte de la materia cómo gran parte de los problemas vinculados con la política argentina dependen fundamentalmente de esta incapacidad que tiene la política argentina para generar mecanismos normales, ¿sí?,
para el financiamiento de la política. Entonces, a este conjunto de procesos o a este conjunto de actividades las podemos enmarcar de alguna u otra manera como la globalización oculta. Ahora bien, este fenómeno de la globalización oculta, ¿sí? O este fenómeno, si quieren ustedes, de actividades que en definitiva pueden ser caracterizadas como actividades informales, no es un elemento novedoso en el capitalismo, aunque la aparición de lo informal, vamos en ese sentido a hacer una suerte de analogía, ¿no?, entre la globalización oculta y de alguna manera el crecimiento de la informalidad. Pero la informalidad no es un dato nuevo en la historia del capitalismo, pero sí lo que nosotros podemos señalar es que la informalidad en los primeros momentos o en la etapa inicial de desarrollo del capitalismo, en general la informalidad tendía a ocupar posiciones más bien marginales dentro de la lógica dominante. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno analiza las primeras décadas desde el surgimiento del capitalismo, no importa la fecha donde nosotros ubiquemos ese surgimiento, puede ser en el siglo XVIII o en el siglo XIX, uno lo que va a encontrar es que las relaciones sociales más bien informales tienden a ser excluidas y por lo tanto ocupar una posición predominantemente minoritaria a lo largo del tiempo. Es como si el capitalismo hubiese avanzado desde el siglo XVII, XVIII, XIX en general, desde elementos que son más o menos, podríamos decir, estables, donde las relaciones sociales van ganando terreno, se constituyen en relaciones sociales básicas o relaciones sociales normales, luego esas relaciones sociales se van volviendo cada vez más obligatorias, hasta transformarse en leyes, hasta transformarse en instituciones, y por lo tanto, al ganar una jerarquía institucional y por lo tanto a configurar un orden, podríamos decir, y una suerte de criterio o principio mucho más organizado. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno analiza la historia del capitalismo de los últimos siglos, va a encontrar claramente cómo determinadas relaciones sociales, que en un primer momento se volvieron dominantes, se transformaron en normas sociales, luego fueron ganando, si quieren ustedes, regularidad, fueron ganando vigencia, fueron siendo reconocidas desde el punto de vista legal, hasta crearse instituciones que reproducen y regulan ese tipo de relaciones sociales. Por ende, cuando hablamos sobre el capitalismo organizado, estamos hablando de un sistema económico que ha fomentado, al menos desde el punto de vista de sus orígenes, ha fomentado un proceso de organización. Por eso, ese pasaje de las normas sociales a las formas sociales y posteriormente a las instituciones ha contribuido, en el caso del capitalismo organizado, a la reducción del riesgo, a la reducción de la incertidumbre y a brindar un margen mayor de seguridad para el individuo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar con esto? Que a la hora de entender el desarrollo del sistema económico, nosotros vemos que ese sistema económico que ha introducido de alguna manera nuevas relaciones sociales inéditas en la historia, de alguna manera esas relaciones sociales fueron ganando organización, fueron ganando formalidad. Es decir, aparece el trabajo asalariado se vuelve dominante, luego se vuelve obligatorio, luego se vuelve regulado y luego aparecen instituciones que reproducen esa misma relación social. Ese tipo de movimiento o ese tipo de principio atraviesa permanentemente toda la historia del capitalismo. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vemos a partir de los años 70 aproximadamente? Es decir, en los albores de lo que podríamos denominar la globalización. Podemos ver que en el periodo de la globalización parece que el capitalismo está realizando una operación inversa. En vez de tender hacia la formalidad como produjo quizás durante gran parte del siglo XIX y durante gran parte del siglo XX, en la etapa del nuevo capitalismo asociado con la globalización, parece que el capitalismo va aumentando y va incorporando
porciones cada vez más importantes de informalidad. Por eso, la informalidad parece aumentar considerablemente en tiempos de globalización. ¿Y en qué sentido hablamos de la informalidad? Bueno, la informalidad, que tiene que ver directamente con este momento de la globalización, se explica no solamente por el debilitamiento en el accionar de los estados, sino también debido, ¿sí?, a que las normas, a medida que operan en una escala cada vez más planetaria, van perdiendo solidez, van perdiendo consistencia. Entonces, lo que uno puede encontrar concretamente en el contexto de la globalización es el triunfo de la informalidad, un aumento en la vulnerabilidad individual a partir de la disolución de los vínculos obligatorios. Es decir, si el capitalismo organizado garantizaba o de alguna manera aportaba márgenes crecientes de seguridad, este nuevo tipo de capitalismo que coincide con la globalización es un capitalismo que intenta o que de alguna manera requiere condiciones de inseguridad y fundamentalmente de incertidumbre. Entonces, un poco la idea de entender el fenómeno de la globalización oculta, ¿sí?, de alguna forma lo que plantea es que es un fenómeno que se explica específicamente por los cambios y por las transformaciones que se han generado concretamente en los últimos 40 años de la historia mundial. ¿Sí? Digo, porque pensemos en términos más comparativos, ¿no? Uno puede decir, bueno, en el momento en el que surge el capitalismo, allá por el siglo XVII, siglo XVIII, por ejemplo, existía la esclavitud. Bueno, es cierto, pero el capitalismo fue evolucionando hasta transformar y convertir a la esclavitud, tal como existía hace 3 o 4 siglos, en un tipo de vínculo social absolutamente obsoleto. Es decir, un vínculo social antieconómico, un vínculo social, si quieren ustedes, antihumanitario, un vínculo social irracional, hasta que terminó en definitiva erradicando la esclavitud en casi todas partes del mundo. Ahora bien, lo que nosotros encontramos en este nuevo capitalismo desorganizado, para darle un nombre, en definitiva es un capitalismo donde la propia informalidad que va penetrando los distintos poros del sistema económico, bueno, lo que hace es disolver esos vínculos obligatorios y por lo tanto permitir la emergencia de formas de inseguridad o formas de incertidumbre que van a caracterizar la vida humana en el planeta. Entonces, de esta manera, ¿no?, un poco lo que quiero mostrar con esto es que el fenómeno de la informalidad, ¿sí?, que si bien uno lo puede identificar en toda la historia del capitalismo, pero en general toda la historia del capitalismo intentaba eliminar la informalidad. Hoy en día parece ser que la informalidad constituye un núcleo central o un núcleo básico del propio funcionamiento del sistema. ¿Sí se entiende esto lo que estoy planteando? Entonces, es como si, para dar como una suerte de marco mucho más general de identificación, es como si el capitalismo en su etapa, llamémosle clásica u organizada, de alguna manera buscaba la regularidad, la previsibilidad y la seguridad, ¿sí? Por eso se fueron desarrollando estados modernos, por eso se fue desarrollando la burocracia, por eso se fue desarrollando los partidos políticos de masa, por eso se fueron desarrollando los medios de comunicación clásicos, por eso se fue desarrollando, si quieren ustedes, el espacio público tal como nosotros lo conocemos. La clave para entender el cambio que se produjo a partir de los últimos 40 años es un creciente o una creciente desorganización de ese modelo de capitalismo. ¿Sí? Es como si ese modelo de capitalismo ya viera en el Estado, en la burocracia, en los partidos políticos modernos, en los medios de comunicación clásicos y en el formato de funcionamiento del espacio público, ya no un beneficio, sino un obstáculo para proseguir con el proceso de acumulación de capital. Bien, eso es un poco la idea general de cuál es el marco en el cual quiero pensar efectivamente el fenómeno de la globalización oculta. Ahora bien, cuando nosotros hablamos entonces de la globalización,
deberíamos distinguir dos cuestiones. ¿Por qué digo dos cuestiones? Porque a veces uno tiende como la idea o tiene como la inclinación a pensar que el mundo se maneja en función de la existencia de normas o de no normas. Y cuando lo que en verdad existe concretamente en el mundo social no es la existencia de normas y la existencia, si quieren ustedes, de algo que no regulen de ninguna manera la conducta, sino lo que hay es o son distintas gradaciones en términos de normas. Y entonces es interesante pensar que las normas, que las reglas, que las leyes no son válidas de una vez para siempre, sino que se transforman con el tiempo histórico. A veces lo hacen lentamente, otras de manera abrupta, y a menudo estas normas, estas reglas o estas leyes se transforman, ¿sí?, a partir de la presión externa. Ahora bien, ¿qué es lo que me interesa distinguir acá? Lo que me interesa distinguir es la existencia de o la diferencia entre lo que podríamos nosotros identificar como las leyes, las reglas y las normas informales. Cuando uno dice leyes, reglas o instituciones y normas, está planteando de alguna manera la existencia de una gradación con respecto a las formas de la regulación, ¿sí? Y uno podría empezar quizás por lo más abstracto y por lo tanto con aquello que tiene más peso y por lo tanto mayor poder. Y uno puede decir, por ejemplo, que en ese caso las leyes, ¿qué son en definitiva? Son normas que han sido formalizadas a lo largo del tiempo. Por eso hablamos de normas formales. ¿Cuáles serían estos rasgos de las normas formales? Que son típicamente las normas del orden legal, ¿sí? Un poco utilizando la terminología de Dewey. Bueno, en el caso de las normas formales, conservan su carácter de instituciones de regulación social, es decir, son normas que terminaron convirtiéndose fundamentalmente en instituciones y son consideradas formales cuando están legitimadas en el marco de la Constitución, en el sentido de que otorgan derechos. Por ejemplo, ¿no?, una ley o una norma formal, decir ley o decir norma formal, es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la ley es una institución que por lo tanto regula socialmente la conducta de los individuos y que además de eso están legitimadas por medio de la Constitución, ¿sí? Es decir, una ley o una conducta que no se ajusta a la ley puede ser susceptible de ser reclamada judicialmente, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál sería la diferencia con respecto a las normas con un nivel de formalidad menor? Bueno, esas normas informales surgen del resultado de la autoorganización social, es decir, surgen de la sociedad, no están fijadas por escrito, no son exigibles judicialmente y se sustraen en gran medida a la intervención o al control del Estado. ¿Qué es lo que quiero marcar entonces con esto? Que si bien cuando nosotros hablamos que la manera de ordenar una sociedad es por medio de leyes o de reglas, estamos hablando específicamente en términos de las normas formales, ¿sí? Porque esas son las normas que en última instancia son exigibles judicialmente, que de alguna manera otorgan determinados derechos, etc. Por eso el Estado regula mediante leyes. Pero eso no significa que no existan otras normas que no están expresadas o reguladas por parte de la autoridad estatal. Y ahí es donde encontramos estas normas informales, que, como vamos a ver nosotros, en el caso de la globalización oculta, muchos de los comportamientos o muchas de las actividades asociadas con esta globalización oculta se explican fundamentalmente por las normas informales, no por las normas formales. Porque dentro de las normas formales, en definitiva, serían actos considerados de alguna u otra manera ilegales, ¿no? Pero hay actos que son ilegales, pero son más o menos tolerados desde el punto de vista social, ¿no? Entonces, esto nos permite entender que pueden haber normas formales y normas informales, ¿sí? En general, las normas informales
que no son exigibles judicialmente pueden imponerse de forma social por medio de otro tipo de criterios, no por medio concretamente de la ley, pero sí por medio de ciertas expresiones coercitivas que determinado tipo de grupo ejerza sobre el individuo. Entonces, en ese sentido, son producto de la autoorganización social. Bueno, ¿y qué es por qué me digo esto y por qué es importante señalar la distinción o la diferencia entre los distintos tipos de normas? Bueno, porque lo que nosotros vemos concretamente en el contexto del periodo de la globalización es el crecimiento de un determinado tipo de normas que son más bien informales. Y esas normas que son informales afectan fundamentalmente al mundo del trabajo, al mundo del dinero y al mundo de la política. Por eso, cuando hablamos concretamente de la globalización oculta, no hay que perder de vista que estos tres núcleos, que estos tres elementos, están absolutamente articulados entre sí y que por lo tanto son aquellos elementos que sufren de forma más visible el proceso de informalidad o informalización. ¿Sí? Ahora bien, cuando hablamos, por ejemplo, del trabajo informal, pensemos nosotros lo siguiente. Hasta el siglo XX o hasta entrado el siglo XX, si uno analizaba cualquier mercado de trabajo, se iba a dar cuenta que en general, casi mayoritariamente, había un tipo de relación laboral que predominaba, que era el trabajo asalariado. Y en general, durante gran parte del siglo XX, como el Fordismo se había aplicado en casi todos los países, el modelo de trabajo asalariado con representación gremial y con regulación estatal se había convertido prácticamente en dominante. Sin embargo, a partir de los años 70, empiezan a aparecer en algunos países situaciones, podríamos decir, extrañas que no se ajustan directamente a lo que nosotros podemos denominar la relación social o la relación laboral dominante. De hecho, hay algunos estudios que indican que el concepto de trabajo informal aparece por primera vez en la literatura económica ya por el año 1972, donde un grupo de expertos analizando el mercado de trabajo en Kenia se da cuenta que hay muchas actividades económicas que realizan, en este caso los keniatas, que no pueden ser consideradas trabajo en un sentido estricto. No porque no sea trabajo, sino porque es un modelo de trabajo que no se ajusta a los patrones occidentales. Y entonces empiezan a utilizar a partir de allí una categoría que va a ser una categoría sumamente extensa, que es la idea del trabajo informal, ¿sí? Es decir, a la hora de tratar de encuadrar determinados casos, se dan cuenta de que el modelo de trabajo que ellos quieren imponer en esta sociedad o que quieren, en definitiva, encontrar en esta sociedad, no es el modelo de trabajo que predomina. Y entonces, ¿cómo dar cuenta de una persona, por ejemplo, que trabaja por cuenta propia? ¿Cómo dar cuenta de alguien que tiene un microemprendimiento, es decir, una empresa de una sola persona? ¿Cómo dar cuenta, por ejemplo, que del trabajo ilegal, ¿sí? Es decir, del trabajo de la producción o de la, sí, en este caso de la producción o distribución de bienes o servicios que están penados por la ley? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Los consideramos trabajo o no trabajo? A ver, para ser claros, pensemos que esto es un debate que se da dentro de las ciencias sociales. ¿Una persona que vende droga está trabajando? Es la pregunta, ¿no? Digamos, un puntero que está vendiendo droga, ¿se caracteriza ese puntero como trabajo o no como trabajo? Entonces, cuando empiezan a aparecer, en definitiva, todas estas categorías, que son categorías que no se ajustan al modelo fordista laboral, se empieza a utilizar la idea del trabajo informal, ¿sí? Por eso, cuando hablamos del trabajo informal, hablamos de trabajadores que no están ni ocupados ni desocupados, sino que son informales, que están por fuera de la relación laboral normal. A comienzos del siglo XXI, ¿sí? El trabajo informal ya no es más una prerrogativa de los países pobres, porque el trabajo informal también se empieza a desarrollar fuertemente en los países desarrollados. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Lo que quiero plantear entonces con esta idea es, en definitiva, parece ser que la globalización ha promovido un tipo de trabajo
que en definitiva, al no ajustarse más a lo que podríamos nosotros denominar la relación laboral normal, da cuenta de ese crecimiento de la informalidad. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces cuando el trabajo se vuelve informal? En general, las personas que realizan ese trabajo informal no cumplen todos los requisitos que establece el orden legal para considerar esa actividad como trabajo. Entonces, lo que sucede es que de alguna u otra manera el dinero obtenido por ese trabajo tiene algunos inconvenientes. Pasa a nivel muy micro con respecto a los trabajadores, que en general uno podría decir que los trabajadores informales, desde el punto de vista económico, por ejemplo, no están bancarizados, ¿no? ¿Por qué digo que no están bancarizados? Y porque el tipo de trabajo, porque históricamente se construyó la relación con el sistema financiero a partir del vínculo laboral. Por lo tanto, ¿quiénes estaban dentro del sistema financiero? Aquellos trabajadores que estaban en relación de dependencia y en blanco. ¿Cuál es entonces el problema? Bueno, si estás en negro, no vas a tener acceso al sistema financiero, no vas a tener acceso a un crédito, no vas a tener acceso a una tarjeta, etcétera. Entonces, el dinero también se vuelve informal. Y no solamente en el caso del trabajo, pensemos, sino también en el caso de empresas o emprendimientos un poco más grandes que contratan trabajadores informales y que por lo tanto parte del dinero que ganan o parte del dinero que facturan no puede ser blanqueado en la medida en que ese dinero se extrajo del circuito informal. ¿Sí? Entonces, fíjense la otra cuestión que aparece, que del trabajo informal nos vamos directamente al dinero informal. ¿Sí? ¿Y qué sería ese dinero informal? Bueno, pensemos que el dinero es como el vínculo más importante que existe en términos económicos al interior de un país. Es el medio formal por el que se cumplen todos los contratos y es el nexo que une al individuo con la sociedad. Entonces, estamos hablando de que el dinero, ¿sí?, es en algún punto la relación social básica que existe en una economía capitalista. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con el crecimiento de este dinero informal? Bueno, en definitiva, impide este dinero efectuar muchos contratos o incluso cuando estamos hablando de los casos más extremos, en el caso del dinero ilegal o el dinero sucio, no sirve como medio de circulación ni tampoco como medio de pago. Habrán visto ustedes una de las series como más premiadas y más conocidas, que es Breaking Bad, ¿no? Recordarán ustedes, ¿no?, del Walter White, de este profesor de química que en un determinado momento decide empezar a fabricar metanfetamina, bueno, pues estaban muriéndose de cáncer, etc. Y uno de los problemas que aparecen, ¿no?, en la serie es que este personaje empieza a fabricar droga y a vender droga, y por lo tanto empieza a ganar mucho dinero. El problema es que cuando el dinero se extrae del circuito informal, el dinero no se puede gastar. Es muy difícil gastarlo. ¿Por qué es muy difícil gastarlo? Porque ese dinero sucio no sirve como medio de circulación y como medio de pago. ¿Por qué? Porque, recuerden, el dinero es el vínculo entre el individuo y la sociedad. El Estado, ¿sí?, si ese individuo empieza a tener gastos o a tener consumos que van mucho más allá de sus niveles de ingreso, es como si para el Estado se prendiera una luz roja de alerta que le indica evidentemente que allí hay una irregularidad. Entonces, lo que se tiene que hacer en ese contexto, ¿qué es? Bueno, se tiene que lavar ese dinero, se tiene que blanquear ese dinero. ¿Y qué es blanquear o lavar el dinero? Introducir ese dinero extraído del circuito informal al circuito formal. Por eso les decía que es muy importante y muy interesante esta conexión, porque del dinero informal, vamos a suponer que, como bien dice Steffi, ¿no?, hay una presión para que en algún momento este dinero se blanquee. ¿Quiénes son los que pueden dar la orden para habilitar un blanqueo? Fundamentalmente la política. Y entonces, de esta manera, se puede recurrir por medio de ese dinero informal a un modelo de política informal, que en el plano internacional nosotros lo vemos en la descripción que aparece en la imagen, ¿no?, con los encuentros informales entre países, etcétera. Pero a nivel interno podemos hablar de, por ejemplo, el soborno, podemos hablar, por ejemplo,
de poderes informales, extraconstitucionales, extralegales, política paralela o, en definitiva, mafias políticas. Hay una enorme cantidad de variantes que operan en la lógica de la política informal. Entonces, lo interesante que plantea este modelo, y creo yo que el texto de Dewey está en esa línea, es tratar de conectar, ¿sí? ¿Vieron cuando Dewey analiza, por ejemplo, el caso de la Feria de la Salada? No es que hay solamente trabajo informal allí. Hay trabajo informal, hay dinero informal y hay política informal. Es decir, hay estos tres niveles, podríamos decir, de las principales instituciones del Estado moderno, ¿no? O de la modernidad en su conjunto. Entonces, cuando planteamos de alguna manera que el crecimiento de la informalidad se produjo en el mundo del trabajo, el mundo de dinero y el mundo de la política, estamos diciendo que el crecimiento de la informalidad se produjo prácticamente en todos los niveles de la sociedad. ¿Sí? Ahora bien, y con esto ya nos metemos más específicamente en el texto. Entonces, ¿se trata de un nuevo modelo, esta globalización oculta, de capitalismo desorganizado? ¿O es importante corregir ese término, ¿no? Y utilizar el concepto de orden clandestino? Es interesante esto porque, por un lado, nosotros lo que hemos visto es que la globalización oculta trae el crecimiento de la informalidad y la informalidad siempre trae desorganización, o al menos, ¿sí? En general trae desorganización. Y lo interesante entonces que aparece en esta pregunta, ¿sí? Casi dicotómica, casi de una cosa o la otra, es, ¿tenemos que hablar de un capitalismo desorganizado o es posible hablar de la configuración de un orden llamado orden clandestino? Me parece que esa es una de las discusiones que está tensando el texto de Dewey. ¿Eso qué significa? Significa que, de alguna manera, Dewey está tratando de discutir con la noción de desorganización, porque para él lo que se da, al menos en la Argentina, habría luego que investigar en otros países, no es una suerte de desorganización generalizada o pérdida, si quieren ustedes, del sustrato legal, ¿sí? Y por lo tanto deriva hacia una suerte de Estado fallido, sino que lo que se empieza a generar en la Argentina, y concretamente me parece que es muy interesante la lectura que hace el autor, es la aparición de una suerte de orden clandestino, ¿no? Y la idea de orden clandestino es importante porque hasta ahora nosotros hemos trabajado la existencia del orden legal o el caos en el sentido imaginario del estado de naturaleza. Pero lo interesante que introduce el autor es que lo contrario al orden legal, ¿sí? Lo contrario al orden estatal, al orden jurídico, no parece ser el caos o no parece ser el descontrol. Parece ser otro orden que casi opera como una suerte de espejo del orden legal, como un orden paralelo al orden legal, y que en definitiva tiene una lógica interna, tiene una lógica inherente. Cuando digo que tiene una lógica interna, una lógica inherente, estoy diciendo, bueno, hay cierta racionalidad en ese orden, hay cierta, podríamos decir, regularidad en ese orden. Por eso dice Dewey que los eventos tienen una regularidad en el orden clandestino, no es una mera casualidad. ¿Y cuál es esa regularidad? Que todos los acontecimientos que se producen dentro de ese orden clandestino parecen hacer algo, que la razón económica esté puesta al servicio de la razón política. ¿Y qué significa concretamente que esa sería la racionalidad suprema, que la razón económica esté al servicio de la razón política? Que todos los acontecimientos, aún los acontecimientos económicos o los procesos económicos que se desarrollan dentro del orden clandestino, parecen tener o estar supeditados a una suerte de principio o a una suerte de lógica política. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué de alguna forma decimos que todo lo económico en definitiva parece estar supeditado a lo político? Porque aún dentro de este orden clandestino, pensemos que el orden clandestino es un orden
compuesto fundamentalmente por actividades ilegales, ¿sí? Todas las actividades ilegales que se desarrollan dentro del orden clandestino comienzan a ser usadas como fuente de extracción de recursos. Y evidentemente muchas veces el orden clandestino sirve como mecanismo para la política para garantizar el control social. Y entonces, ¿eso qué significa? Que aunque nosotros pensemos el orden clandestino como una serie, si quieren ustedes, de actividades ilegales, en definitiva esas actividades ilegales muchas veces cumplen una función que es la de reforzar el orden legal, ¿sí? Por eso es interesante la lectura que introduce en algún punto Dewey en relación a esta cuestión. Es decir, bueno, el orden clandestino parece cumplir algunas funciones y por lo tanto, de alguna manera lo que hace es ampliar los márgenes de maniobra políticos y permitir el gobierno de la población, ¿no? Que es un poco la idea, ¿sí? Que está presente como la tesis más fuerte del texto, ¿no? Es decir, la idea entonces es producir poder, garantizar un buen gobierno. ¿Qué sería entonces, de alguna manera, el orden clandestino, ¿no? Pensemos esta cuestión. El orden clandestino se basa en dos o tres cuestiones importantes, entre ellas, por ejemplo, el reemplazo de la ley o del Estado de Derecho por el manejo táctico de cosas y personas. ¿Qué sería esto del reemplazo de la ley por el manejo táctico de cosas y personas? Hay uso arbitrario de la ley con el objetivo de ¿qué? De manejar discrecionalmente, lo discrecional es lo opuesto al, podríamos decir, a lo legal, ¿sí? El manejo discrecional de cosas y de personas. Entonces, en ese punto, el orden clandestino permite, ¿no? Manejarse por fuera de la ley y por lo tanto, para manejarse por fuera de la ley, esto permite el uso discrecional de cosas y de personas. Lo que para mí es sumamente interesante lo que plantea el autor es que en general el orden clandestino presenta externalidades positivas. ¿Qué es esto de las externalidades positivas o a qué refiere? Generalmente se identifican las externalidades positivas cuando se habla de las consecuencias no buscadas explícitamente de algo, ¿no? Cuando uno tiene consecuencias que no buscó, pero que son cosas positivas y aparecen aunque uno no las haya buscado. Y entonces lo que plantea es que en general el orden clandestino funciona garantizándole al poder, cuando digo al poder, digo al gobierno, puede ser en muchos casos, o al poder en general, ciertos beneficios que van más allá del simple comportamiento, de la simple actividad en particular. Y fíjense ustedes que lo que dice es algo muy interesante, que entre estas externalidades positivas, el orden clandestino, o por ejemplo, concretamente, no sé, una feria como la Feria de la Salada, tiene algunos elementos que son positivos. Por ejemplo, te resuelven la conflictividad social, te generan empleo informal, quizás en condiciones donde no hay muchas posibilidades para producir o generar empleo, que aparezca empleo informal es bueno. Hay un estímulo al consumo, genera el control informal de la criminalidad, permite también extraer recursos económicos, etc. Es decir, lo que de alguna manera está planteando, de alguna forma Dewey, es que este orden clandestino termina siendo como positivo para el gobierno, no para el gobierno actual, digo, sino para cualquier partido político que ejerza las relaciones, en este caso, de gobierno. ¿Por qué? Porque termina siendo, en definitiva, digamos, instituciones que permiten ampliar el margen de maniobra. Y por último, uno podría señalar que el tercer elemento del orden clandestino es que permite la aplicación selectiva de las normas y lo que hace en general es producir una suerte de desdoblamiento de lógicas, esto que hablábamos antes, que te permite actuar tanto en el marco de la legalidad como en el marco de la ilegalidad.
ese desdoblamiento de lógicas es típica también de este modelo, podríamos decir, de orden clandestino, ¿no? Entonces, el punto principal con respecto a esto es lo siguiente. ¿Cuál es el método? ¿Sí? Porque en general aparece la cuestión de la suspensión de la ley, pero para esto vamos a tratar de entender qué es el Estado en última instancia, ¿no? Cuando decimos qué es el Estado en última instancia, decimos, bueno, el Estado sacando todos los elementos accesorios de una definición. Me parece interesante lo que dice y cómo define el Estado Dewey. Dice, el Estado siempre ha sido un gran mercader de la protección. Los impuestos se intercambian por seguridad personal y otras protecciones que suelen venderse como servicios. ¿Qué quiere decir esto, en primer lugar? Bueno, nosotros podemos definir el Estado con que el Estado es, ¿sí?, una agencia que, por medio de normas, reglas y leyes, ordena una población en un determinado territorio. Esa es como la definición del Estado. Pero si queremos nosotros ser mucho más simple y mucho más sencillos, ¿qué decimos? El Estado es, en ese sentido, ¿no?, de alguna manera una agencia que lo que hace es, de alguna manera, vender. Cuando digo vender, piénsenlo en términos, entre comillas, vender seguridad personal. ¿Qué quiero decir con vender seguridad personal? Bueno, pensemos nosotros. Vivimos en un Estado argentino, el Estado argentino tiene, en ese sentido, el monopolio de los medios de recaudación, puede cobrarnos impuestos. En definitiva, como nos cobra impuestos, bueno, nosotros estamos dispuestos a pagarlos. La pregunta es, bueno, si yo le doy mi dinero al Estado, si yo pago impuestos, porque pretendo ¿qué cosa? Que el Estado me proteja, ¿sí? Por eso, la relación que se establece entre el individuo y el Estado, al menos desde esta perspectiva bien utilitaria, es, en definitiva, yo cedo determinadas libertades, yo cedo determinado pago en términos de impuestos, ¿y qué quiero recibir? Quiero recibir seguridad personal, ¿sí? Quiero recibir protección. Ahora bien, el Estado ofrece un tipo de protección al individuo que se llama protección legal, ¿sí? Los impuestos sirven para sostener el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Por ende, mis impuestos de alguna manera son retribuidos por parte del Estado por medio de un tipo de protección, vendiéndome un servicio de protección que es la protección legal. Entonces, yo estoy protegido en la medida en que formo parte de este Estado nacional y por lo tanto pago mis impuestos. Y es muy interesante porque en general la interpretación clásica plantea qué cuestión, que muchos estados, en definitiva, en el momento de conformación de los estados nacionales, no pudieron garantizar la seguridad y ofrecer la protección personal a todos los individuos. Muchos estados nacieron con una profunda debilidad. Muchos estados eran estados muy extensos y por lo tanto no podían garantizar la seguridad a todos. Y entonces ahí es donde aparecen otras organizaciones capaces de vender la protección, pero una protección ya no legal, sino una protección ilegal. ¿Qué son las mafias? Las mafias son empresas económicas digamos, dedicadas a la venta de la protección privada, ¿sí? Pero ¿cuándo aparecen las mafias? Cuando el Estado no puede garantizarte la protección legal. ¿Se entiende? ¿Por qué surge la mafia eh, en Sicilia? Porque Sicilia queda en la última punta de Italia, donde el Estado moderno italiano nace muy débil y por lo tanto su injerencia en los últimos confines del territorio es prácticamente nula. Y en ese contexto, como el Estado no puede garantizar la seguridad, no puede vender en ese sentido la protección legal, aparece la mafia. La mafia que es entonces una empresa privada capaz de vender la protección, en ese sentido, ilegal.
¿Se entiende? Ahora bien, cuando uno dice entonces esto, ahí aparece la tesis de la desorganización. Entonces uno dice, ¿cuándo aparecen las mafias? Las mafias aparecen cuando el Estado no logra organizar un territorio y por lo tanto quedan individuos, queda una parte de la población sin proteger y entonces aparecen las mafias como empresas, ¿sí? Como empresas privadas, que se dedican a vender ese tipo de protección. Esa sería como la tesis o la explicación clásica de por qué surgen las mafias, ¿sí? Y concretamente cómo las mafias operan de alguna manera como estados o como si fueran estados en un determinado contexto, fundamentalmente en aquellos lugares o aquellos sitios donde no alcanza a ejercer su pleno dominio el Estado Nacional. Pero ¿cuál es la diferencia que está planteando Dewey con respecto a esto? Que si bien, les doy tiempo para que piensen, que si bien el Estado argentino adopta comportamientos mafiosos, ¿sí? Que si bien el Estado argentino adopta comportamientos mafiosos, la ilegalidad en la Argentina no está organizada como una ilegalidad mafiosa. ¿Qué significa que la ilegalidad en Argentina no está organizada como una ilegalidad mafiosa? Que lo que se produce en la Argentina es un tipo de orden no mafioso, sino clandestino. Por eso establece un tipo diferente de organización y también de protección, que es la protección clandestina. ¿Cuál sería la diferencia entre, podríamos decir, la protección mafiosa y la protección clandestina? Que si bien tanto la protección mafiosa como la protección clandestina son formas de protección ilegal, ¿sí? En el caso de la protección clandestina, no es una empresa privada quien la ofrece, sino una agencia estatal. Léase, por ejemplo, las fuerzas de seguridad. Por eso señala concretamente Dewey que, en verdad, se trata de una lógica totalmente diferente, el orden clandestino al orden mafioso. Y por eso, gran parte de las interpretaciones dentro de las ciencias sociales para explicar el funcionamiento del Estado carecen, ¿no?, de esta distinción. Tienden a confundir que los métodos mafiosos dan cuenta de una protección mafiosa y no necesariamente un tipo de protección basada en la clandestina, ¿no? Es decir, en la lógica clandestina. Entonces, ¿cuál sería la clave? Que la protección ilegal estatal tiene, en el caso del orden clandestino, como propósito suspender la aplicación de la ley para proteger al delincuente del propio Estado. ¿Sí? A ver, se lo pongo en estos términos. En la protección mafiosa, es la mafia quien te protege ¿de qué? Del caos, ¿sí? De la ley de la selva. En cambio, en la protección clandestina, ¿sí?, la protección ilegal estatal, es decir, la protección clandestina que te ofrece, pongamos por caso, las fuerzas de seguridad, tiene como propósito suspender la aplicación de la ley para proteger al delincuente del propio Estado. ¿Se entiende? Es decir, es una forma de protección, podríamos decir, ilegal para proteger al delincuente si quieren ustedes, del castigo legal. Una protección ilegal para evitar el castigo legal. Por eso es muy importante, en ese sentido, la idea de la suspensión temporaria del Estado de Derecho. Esa es una suerte de venta de protección ilegal. Suspensión temporaria del Estado de Derecho. ¿Sí? ¿Se entiende esto lo que estoy planteando? Cuando digo la suspensión voluntaria del Estado de Derecho, la imagen que aparece allí es la idea de la zona liberada. ¿Qué es la zona liberada? ¿Cómo podríamos nosotros interpretar el concepto de zona liberada? Por ende,
la imagen de la zona liberada da cuenta básicamente de esta circunstancia, es donde se suspende temporariamente el Estado de Derecho. ¿Y por qué se suspende temporariamente el Estado de Derecho? Bueno, porque en una zona liberada, la zona liberada es la zona donde, podríamos decir, se suspendió el Estado de Derecho. Entonces, como no hay Estado de Derecho allí, está liberada del Estado de Derecho. En ese contexto, entonces, te pueden robar, ¿sí? Pero te pueden robar y si la protección la tiene en ese sentido el delincuente, ¿no? Si la protección la tiene en ese sentido el delincuente, bueno, digamos, tiene la protección de que allí no va a actuar el Estado de Derecho, ¿no? Es como, aquí voy a hacer la vista gorda, aquí nadie vio nada, ¿no? Esa es un poco la idea del tipo de protección que se genera en el contexto del orden clandestino. Y fíjense entonces esto, porque un poco la idea que aparece acá es, bueno, este modelo del orden clandestino, en algún sentido, permite, ¿no? Que prosperen algunas organizaciones vinculadas a las fuerzas de seguridad y por lo tanto que muchas de estas organizaciones de alguna manera vivan de esa venta de protección ilegal. ¿Y por qué entonces los delincuentes o quien quiera llegan a un acuerdo y ceden parte del botín o parte del dinero que ganan? Piensen en no solamente los delincuentes, piensen, ¿por qué las personas que producen en negro, ¿no? Pero que producen al fin ropa ilegal, ¿por qué en definitiva compran esa protección ilegal? ¿Está claro? Sí. Bueno, por último, ¿qué es lo que quiero señalar con respecto a esto? Bueno, en primer lugar, me parece que el texto apunta, ¿sí?, contra toda una tradición dentro de la ciencia política y de los estudios estatales que remiten ¿a qué? A tratar de interpretar de alguna manera que el crecimiento de lo clandestino o el crecimiento de las desorganizaciones o el crecimiento de la informalidad se explica únicamente por ausencia o por debilidad del Estado. Habrán escuchado ustedes permanentemente esta idea de que, bueno, hay corrupción porque falta Estado, hay clandestinidad porque falta Estado, hay fiestas clandestinas porque falta Estado. Es decir, se piensa permanentemente que el Estado, como no está ausente, no regula, y lo clandestino tiene que ver con lo caótico, con lo inesperado, con, en definitiva, con aquello que no puede ser controlado, etc. Y me parece que lo interesante que tiene el texto, ¿no?, que esas referencias a la ausencia o a la debilidad del Estado, lo que plantean, según Dewey, es que plantean más bien lo que el Estado debería ser más que lo que el Estado efectivamente es. Porque de última, lo que está señalando y la hipótesis más fuerte del autor es que el Estado no está ausente del orden clandestino. El Estado está en el orden clandestino, ¿sí? El Estado aparece como esa suerte de Jano bifronte, ¿no? Esta idea de Jano era una deidad romana, ¿no?, que tenía como dos caras. Bueno, el Estado es eso. El Estado opera en el circuito, si quieren ustedes, legal, pero hay también un brazo del Estado que está presente en ese mundo ilegal, en ese mundo ilegítimo, en ese mundo de lo clandestino. Entonces, primera cuestión importante que plantea el autor: no hay que caer en la seducción de pensar que el Estado no está en el orden clandestino, porque el orden clandestino se define fundamentalmente a partir de la venta de protección ilegal que realizan concretamente las instituciones o las agencias estatales. Segundo punto, ¿no? Dice Dewey, la mayoría de los mercados ilegales en Argentina son una producción clandestina y políticamente motivada. Esa me parece que también es
otra conclusión muy interesante. ¿Qué significa que sea una producción clandestina? Producción clandestina significa, clandestino significa dos cosas acá. Significa ilegal y estatal. Es decir, lo clandestino es lo que mezcla la ilegalidad y cierto contacto con el Estado. Por lo tanto, la mayoría de los mercados ilegales en Argentina son una producción clandestina. ¿Qué significa esto? Para decirlo con otras palabras más fáciles, detrás del mercado de autopartes, de alguna u otra manera, están las fuerzas de seguridad. Está el Estado. Detrás de los grandes negocios de la salada están las fuerzas de seguridad. También está el Estado. O lo mismo, detrás del negocio de las barra bravas o de los barra bravas, también está el Estado. Es decir, ¿qué significa que es una producción clandestina? Que es ilegal y que está el Estado. ¿Se entiende? El Estado no está ausente de esos lugares. El Estado es partícipe. Cuando digo el Estado, no es el Estado en general, sino alguna de sus fuerzas, ¿sí?, vinculadas fundamentalmente a la seguridad, o alguno de sus integrantes, o alguno de sus representantes, etc. Y en segundo lugar, dice algo interesante, dice, además, esos mercados ilegales son políticamente motivados. ¿Qué significa que sean políticamente motivados? Significa que cumplen una funcionalidad política, lo que dijimos anteriormente. Funcionalidad política implica que tienen externalidades positivas, implica que aumentan el margen de maniobra y aumentan las posibilidades de control que tiene el Estado. Se trata, sigo con la misma descripción, de un tipo de control que hace uso de la ilegalidad ante la imposibilidad de realizarlo por la vía legal. ¿Se entiende esto? El Estado es como si hiciera lo que hace por la vía legal, pero tiene también un elemento, podríamos decir, paralelo, con el que también actúa por la vía ilegal. Por ende, en ese sentido, no hay que perder de vista que el Estado también está operando en esos dos mundos. Por último, el último punto también es muy importante y muy significativo, hay que escapar de la noción de anomia generalizada. La anomia, recuerdan esta idea de la falta de normas. ¿Qué vivimos nosotros? Que hay normas en el orden clandestino. Esas normas son normas fundamentalmente informales. De hecho, esa anomia generalizada nos lleva a confundirnos y a perder de vista, ¿qué cosa? Que el espacio público se fragmenta y se ferializa, es decir, se convierte en una suerte de feria, donde aparecen intermediarios que operan mediante la compra y la venta de favores. ¿Qué significa entonces esto? En última instancia, que las normas clandestinas, esas normas informales que predominan en el orden clandestino, definen un tipo de relación social. ¿Qué significa que definen un tipo de relación social? Bueno, que en definitiva estamos hablando de un tipo de relación social, informal, clandestino, lo que sea, pero que tiene determinado tipo de rasgos, características y por lo tanto que puede ser visualizado en el orden, ¿sí?, o en el ámbito, ¿no?, de este tipo de mercados de naturaleza ilegal.